Hace 20 años el sueño de un baño impecable era sinónimo de progreso, una promesa de modernidad que brillaba bajo luces de catálogo como un faro de perfección. Hoy, la mayoría de esos sueños se hunden en el mismo agua que prometían contener, convirtiéndose en una tragedia húmeda que pocos quieren admitir. ¿Cuántas veces has pagado por una impermeabilización que termina en moho, goteos y facturas inesperadas? Si alguna vez has sufrido eso, quédate. Lo que vas a descubrir cambiará la forma en que miras tu próximo remodelado. Recuerdo aquel periodo en que los baños de mármol del siglo XX y XX fueron el estandarte de la élite, y de pronto, en la década del 2000, la moda cambió a todo listo para usar. Los fabricantes, bajo el velo del corporativismo, dejaron de crear piezas con alma y empezaron a vender paquetes estandarizados, donde la palabra impermeable se volvió más un adorno de marketing que una garantía real. En este video desentrañaremos 3 pilares de la estafa: materiales baratos, certificaciones vacías y la lógica del diseño perezoso. Al final sabrás cómo identificar una verdadera impermeabilización y evitar que tu inversión se convierta en una tragedia húmeda. Comencemos por el mito que se fabrica en los laboratorios. Allí, bajo luces de fluorescencia, se promocionan láminas de PVC Premium como la solución definitiva. Pero si observamos un corte transversal, la diferencia entre una lámina de alta densidad y una de bajo coste es tan evidente como una grieta en la superficie de un espejo. Los materiales sintéticos de bajo coste se degradan prematuramente, pierden resistencia química y, con el tiempo, se convierten en una red de microgrietas invisibles al ojo del comprador. ¿Quién garantiza que esa capa invisible realmente resista el paso del tiempo? La respuesta suele ser, nadie. Luego viene la certificación, ese sello brillante que debería inspirar confianza. En teoría, normas internacionales como la ISO o la EN exigen pruebas rigurosas, pero la realidad es que muchos documentos son simples trámites de oficina, a veces incluso falsificados. El corporativismo ha convertido la certificación en un mecanismo de retención de clientes, no de protección. Las empresas venden la idea de que el papel vale más que la calidad del producto, y el consumidor, confiado, firma el contrato sin leer entre líneas. Si alguna vez te han vendido una certificación que luego resultó inútil, suscríbete, tu experiencia ayuda a desenmascarar estas prácticas. Ahora, pasemos al proceso de instalación, esa danza del descuido que suele pasar desapercibida. La mano de obra barata, con apenas 48 horas de entrenamiento, se lanza a instalar 30 metros cuadrados en una sola tarde. El resultado es una unión imperfecta, con solapes mal alineados y curado insuficiente. El truco del sellador promete rapidez, pero termina en filtraciones que aparecen al día siguiente, como una traición silenciosa que se esconde en la junta mal sellada. Estudios de asociaciones de constructores indican que un alto porcentaje de reparaciones en los últimos 5 años se deben a filtraciones originadas en una instalación deficiente. ¿Has tenido que volver a abrir el muro solo para arreglar una fuga? Cuéntame en los comentarios, tu historia puede salvar a otro propietario. El impacto de todo este circo no es solo económico, también es emocional. Una mala impermeabilización devalúa el inmueble, como muestra una gráfica que compara el valor de venta antes y después de una filtración. Pero lo peor es la salud y la calidad de vida. El moho se instala en las paredes, provocando alergias, estrés financiero y una sensación de impotencia que ahoga el hogar. Una familia que buscaba confort termina respirando polvo de sus propias paredes, mientras el mercado se alimenta de su desesperación. Cada reparación genera una nueva oportunidad de venta, un círculo vicioso donde el propietario se convierte en cliente perpetuo del mismo sistema que lo engañó. Pausa breve. Silencio. La revelación definitiva llega cuando comprendemos que la estafa no es un accidente aislado, sino el resultado de un diseño perezoso impulsado por la búsqueda de beneficios rápidos. Los fabricantes han aprendido que, si el consumidor no detecta el problema a tiempo, el daño se vuelve irreversible y el costo de la reparación recae en el mismo que compró el producto. Esta lógica perversa transforma cada baño en una bomba de tiempo,
lista para estallar en el momento menos esperado. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, lo que viene después es aún más impactante. En la siguiente parte exploraremos casos reales de baños que colapsaron y las lecciones que podemos extraer para proteger nuestras casas. Pero antes, dime, ¿qué piensas tú de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Dale like si esto resonó contigo, y sigue atento porque la verdad apenas empieza a asomar. Y ahora que la lógica perversa se ha revelado como el motor oculto detrás de la mayoría de los fracasos, es momento de desenterrar los casos que demuestran, con la crudeza de la evidencia, lo que ocurre cuando la impermeabilización se convierte en una trampa. No son anécdotas aisladas, son patrones que, observados con la mirada crítica que nos hemos propuesto adoptar, revelan la arquitectura de la estafa. Primero, el caso de la familia González, que invirtió una suma considerable en la remodelación de su baño después de haber adquirido una vivienda de reciente construcción. La empresa contratista les ofreció una solución todo en uno, prometiendo una capa de membrana de alta resistencia que, según el folleto, debía durar al menos 20 años sin intervención. La instalación se realizó en un plazo limitado, con operarios que apenas habían completado una jornada de entrenamiento. El día de la entrega, el baño lucía impecable, azulejos relucientes, grifería de diseño contemporáneo y una ducha de obra que parecía sacada de una revista de arquitectura. Sin embargo, a los 36 meses de uso, el propietario notó una humedad persistente en la zona del borde de la bañera. La inspección reveló una serie de microgrietas en la membrana que, bajo la presión del agua y el movimiento térmico, habían permitido la filtración lenta pero constante hacia el subsuelo. La consecuencia no fue solo una mancha de moho en la fachada interna, sino también un daño estructural en la losa, que requirió la demolición parcial del piso y una nueva instalación de impermeabilización, esta vez con materiales de categoría superior y una empresa certificada por una entidad independiente. El coste total de la reparación superó, por mucho, la inversión original, sin contar el valor emocional de vivir en un espacio que se había convertido en una fuente de estrés constante. El segundo ejemplo, quizás más dramático, concierne al caso de la pareja Pérez, que decidió renovar su baño para adaptarlo a las necesidades de su hijo pequeño. Optaron por una empresa que ofrecía garantía de por vida sobre la impermeabilización, una frase que suena a promesa divina pero que, en la práctica, se traduce en un documento de papel con cláusulas que eximen al proveedor de cualquier responsabilidad una vez que la obra se ha completado y aprobada. La instalación se realizó bajo la premisa de que el sellador se aplicaría en una sola capa, siguiendo un protocolo que, aunque parecía sencillo, ignoraba la necesidad de un tiempo de curado adecuado entre capas. En el mes de la inauguración, la familia celebró una pequeña fiesta, pero la alegría se transformó rápidamente en pánico cuando, al abrir la puerta de la ducha, un chorro de agua comenzó a escaparse por la pared del pasillo. La causa, según el peritaje posterior, fue la falta de un correcto solape entre las juntas, lo que dejó una zona vulnerable a la presión del agua. La empresa, al ser contactada, sostuvo que el problema era ajeno a la impermeabilización y que había sido causado por un uso indebido del usuario, una maniobra típica para evadir la responsabilidad. La familia, sin recursos para una demanda prolongada, se vio obligada a aceptar una solución parcial que consistió en la aplicación de un nuevo recubrimiento superficial, sin abordar la falla estructural subyacente. Lo que quedó fue un baño que funcionaba a medias, pero que llevaba una sombra de inseguridad que se manifestaba cada vez que el niño quería jugar con el agua. En tercer lugar, el caso del edificio de departamentos Los Ángeles, una construcción de alta densidad que, a primera vista, parecía cumplir con todos los estándares de calidad. La gestión de la obra había contratado a un proveedor de impermeabilización que, bajo la presión de los plazos, había optado por una solución de láminas de polietileno de bajo coste, garantizando que la combinación con un sellador acrílico sería suficiente para evitar filtraciones. La decisión, tomada en una reunión donde los números se redondeaban y los riesgos se minimizaban, resultó en una catástrofe cuando, tras una fuerte lluvia de otoño,
se detectaron manchas de humedad en varios pisos intermedios. Los técnicos, al abrir los muros, encontraron que la lámina había perdido adherencia en los puntos de unión, provocando una migración del agua hacia los conductos eléctricos y generando un riesgo de cortocircuitos. La intervención de emergencia implicó la sustitución completa del sistema de impermeabilización, la reparación de los cables dañados y la reubicación temporal de los inquilinos. El costo financiero, además del daño a la reputación del promotor, se tradujo en una pérdida de confianza que tardó años en ser reparada. Estos casos, aunque distintos en sus circunstancias, comparten una raíz común: la falta de rigor en la selección de materiales, la ausencia de una capacitación adecuada del personal y la presencia de contratos que, bajo una apariencia de garantía, esconden cláusulas de exención. La lección que de ello se desprende es clara: no basta con confiar en la palabra del vendedor o en el brillo del catálogo. Hay que armarse de conocimientos específicos que permitan detectar las señales de alerta antes de que la obra concluya. A continuación, presentaremos una guía práctica, diseñada para que cualquier propietario pueda evaluar, con un ojo crítico y sin necesidad de ser un experto en construcción, la solidez de la impermeabilización que se le propone. Este apartado no pretende sustituir la asesoría de un profesional acreditado, sino servir como una primera línea de defensa, un filtro que reduzca la probabilidad de caer en la trampa del ahorro ilusorio. Primero, la verificación de la procedencia del material. Cualquier membrana o lámina que se ofrezca como solución debe venir acompañada de una hoja de datos técnicos emitida por el fabricante, donde se detallen las pruebas de resistencia a la tracción, la tolerancia química y la vida útil estimada bajo condiciones normales de uso. Es fundamental solicitar, además, los certificados de conformidad emitidos por organismos independientes, como laboratorios acreditados o asociaciones de la industria, que avalen que el producto ha superado los ensayos de adherencia y de impermeabilidad. En muchos casos, la documentación se presenta en formato digital, pero la ausencia de un número de registro o de una firma de auditoría debería levantar sospechas. No se trata de un trámite burocrático, es la prueba tangible de que el producto no es una simple etiqueta de marketing. Segundo, el proceso de instalación debe ser supervisado por un responsable técnico que cuente con certificación oficial para la aplicación de sistemas de impermeabilización. Este profesional debe poder demostrar, mediante un registro de capacitación, que ha completado al menos 48 horas de entrenamiento especializado, y que posee experiencia documentada en al menos 10 proyectos similares. Durante la obra, es vital observar la correcta preparación del sustrato. La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa y polvo de construcción, y debe haberse aplicado una capa de imprimación adecuada. La falta de estos pasos preliminares reduce drásticamente la adherencia de la membrana y genera los microdefectos que, con el tiempo, se convierten en filtraciones. Tercero, la técnica del solape. Cada sección de membrana debe superponerse a la anterior en al menos 10 centímetros, y esas áreas deben ser selladas con un producto compatible que garantice una unión hermética. Un error frecuente es reducir la zona de solape para ahorrar tiempo o material. Sin embargo, esa práctica compromete la continuidad del sistema y crea puntos débiles. La observación directa de la unión, con una herramienta de inspección visual, permite confirmar que no haya burbujas de aire ni pliegues que puedan romper la continuidad. Cuarto, el tiempo de curado. Tanto la membrana como los selladores requieren un periodo de reposo bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. El fabricante suele especificar un rango de temperatura ideal, generalmente entre 20 y 25 grados, y una humedad relativa que no supere 70%. En climas fríos o húmedos, es necesario extender el tiempo de curado para evitar que la humedad atrapada quede sellada dentro del sistema, generando posteriormente condensación y moho. La presión de los plazos de obra a menudo lleva a los contratistas a acelerar este proceso, lo que se traduce en una capa que nunca alcanza su resistencia plena. Quinto, la prueba de estanqueidad. Antes de cerrar las paredes y colocar los acabados, se debe realizar una prueba de presión con agua, conocida como prueba de bomba,
que consiste en llenar la zona impermeabilizada con agua a una presión ligeramente superior a la que soporta el uso cotidiano. La prueba debe mantenerse durante al menos una hora, observando cualquier signo de fuga. Si se detecta alguna humedad, el trabajo debe ser revisado y corregido antes de avanzar. Esta fase, aunque a veces se omite por desconocimiento o por la presión de los plazos, es la última barrera de seguridad antes de que el cliente reciba la llave del baño. Sexto, la documentación post-instalación. Una vez finalizada la obra, el responsable debe entregar al propietario un informe detallado que incluya las especificaciones del material, los certificados de calidad, los registros de capacitación del equipo y los resultados de la prueba de estanqueidad. Este documento no solo sirve como garantía, sino que también permite al futuro comprador o a una entidad de inspección verificar la conformidad del trabajo. En ausencia de este informe, el propietario queda desprotegido ante posibles reclamaciones. Al aplicar estos criterios, la probabilidad de encontrarse con una impermeabilización de bajo nivel disminuye drásticamente. Pero, como toda medida preventiva, no elimina por completo el riesgo, por eso, la vigilancia continua sigue siendo esencial. Una forma de mantener la salud del baño es realizar inspecciones visuales periódicas, especialmente después de eventos climáticos extremos o de un uso intensivo de la ducha. La aparición de manchas amarillentas, la sensación de humedad al tocar las paredes o el olor a moho son señales de alerta que no deben ser ignoradas. En caso de duda, la contratación de un perito especializado, que pueda realizar mediciones de humedad con equipos de infrarrojos o de conductividad, brinda una evaluación objetiva y permite intervenir antes de que el daño se extienda. Ahora, retrocedamos un momento y reflexionemos sobre el porqué de esta situación sistémica. El mercado de la remodelación de baños se ha convertido en una industria de alta rotación, donde la competencia se basa más en la velocidad de entrega que en la calidad del producto. Los fabricantes, conscientes de la presión del consumidor, han optado por reducir los costos de producción, empleando polímeros de menor densidad y eliminando aditivos que prolongan la vida útil. Al mismo tiempo, las certificaciones se han convertido en un trámite administrativo, donde la apariencia de cumplimiento basta para vender. En este contexto, la responsabilidad recae en el consumidor, pero también en los organismos reguladores, que deberían inspeccionar y sancionar a los actores que incumplen los estándares. La falta de una normativa estricta y de auditorías aleatorias permite que la estafa prospere bajo la sombra de la legalidad. ¿Qué podemos hacer, entonces, como ciudadanos frente a este panorama? La primera herramienta es la información. Compartir experiencias, como lo estamos haciendo ahora, crea una base de datos colectiva que ayuda a identificar a los proveedores más fiables y a denunciar a los que incumplen. La segunda es la presión social. Cuando una empresa es señalada públicamente por prácticas engañosas, su reputación sufre, lo que a su vez incentiva a la competencia a elevar sus estándares. La tercera es la participación en asociaciones de propietarios, donde se pueden organizar campañas de inspección y exigir a las autoridades locales mayor rigor en la supervisión de obras. En el caso de los contratos, es vital incluir cláusulas que obliguen al proveedor a reparar cualquier falla detectada dentro de un periodo razonable después de la entrega, y que establezcan penalizaciones económicas en caso de incumplimiento. Un contrato bien redactado, con la asesoría de un abogado especializado en construcción, puede ser la diferencia entre una reparación costosa y una solución rápida. Además, la inclusión de una garantía extendida, respaldada por una entidad independiente, ofrece una capa adicional de protección. Al cerrar este segmento, quiero subrayar que la verdadera solución no reside en un único componente, sino en la conjunción de varios factores: la diligencia del consumidor, la integridad del proveedor y la firmeza de la regulación. Cada uno de estos eslabones fortalece la cadena y reduce la vulnerabilidad ante la estafa de la impermeabilización. La historia nos muestra que cuando uno de ellos falla, el resto se ve arrastrado hacia el colapso. Si hasta aquí la información te ha resultado útil, te invito a que dejes un comentario describiendo alguna experiencia personal con baños que no cumplieron con sus expectativas.
tu relato puede ser la pieza que ayude a otro a evitar el mismo error. Además, si conoces a algún profesional que haya demostrado un compromiso genuino con la calidad, compártelo. La comunidad necesita referencias confiables. A medida que avanzamos hacia la segunda parte del video, nos sumergiremos en los detalles técnicos de cómo detectar microfiltraciones antes de que se conviertan en problemas estructurales. Exploraremos los instrumentos que los expertos utilizan, como los termómetros de infrarrojo y los medidores de humedad, y explicaremos, paso a paso, cómo interpretar los resultados. También presentaremos una serie de entrevistas con peritos que han trabajado en casos críticos, de modo que puedas escuchar de primera mano los errores más comunes y las soluciones que realmente funcionan. Antes de seguir, haz una pausa y reflexiona. ¿Qué tan dispuesto estás a invertir tiempo y energía en asegurarte de que tu baño sea verdaderamente seguro? La respuesta que des a esa pregunta definirá la calidad de vida de tu hogar en los años venideros. Si sientes que este contenido te está ayudando a abrir los ojos, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos episodios donde desglosaremos los trucos de los profesionales y revelaremos los secretos que la industria prefiere mantener ocultos.